Ok. Dios les bendiga. Saludos a cada una de ustedes, hermanos, hermanas. Qué gusto saludarles en este día y para tomarnos el tiempo de poder analizar y poder estudiar un poquito lo que vamos a poder compartir el domingo con los hermanos, pero también con los niños. Y vamos a tomar este tiempo, ¿no? Hemos estado hablando estos últimos 2 meses de relaciones, la importancia de sanar, de cultivar, de restaurar relaciones. No siempre es fácil mantener una buena relación en familia, en el hogar, con los hijos, en el matrimonio, con los padres, entre hermanos, aún en la iglesia. A veces nos herimos, pero eso es algo, quiero pensar que es algo, hasta cierto punto es algo normal. En otras palabras, pasa hasta en las mejores familias. En todo lugar, en toda familia, en toda iglesia hay conflictos. De repente alguien dijo algo, algo pasó. Y hay una frase que yo digo y es esto. El problema no es el problema. El problema es no saberlo manejar. Entonces, de que va a haber crisis en ocasiones en nuestras relaciones, vamos a tener problemas con personas, no es algo raro, no nos deberíamos sorprender, no deberíamos eh, de alguna manera volvernos pesimistas porque estamos teniendo un problema con alguien. La cuestión aquí es cómo lo voy a tratar, cómo lo voy a enfrentar, cómo lo voy a sanar, cómo lo voy a restaurar. Entonces Dios nos ha llamado a restaurar relaciones. Y esta semana vamos a hablar que el amor es perdonador. El amor es perdonador. Y yo pienso que uno de los temas más importantes que la Biblia trata es del perdón. Es del perdón. La Biblia dice que en una ocasión le pidieron a Jesús, cuando él terminó de orar, le dijeron: Jesús, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar, enséñanos a orar también a nosotros. Y una de las frases que Jesús usa en el Padre Nuestro, en el modelo de enseñarles a orar, no se lo dio para que lo recitaran, sino para que fuera un modelo simplemente. Ellos tenían que hacer su oración de corazón, pero Jesús no pretendía que recitaran el Padre Nuestro como un rezo, como un monólogo. Pero hay una frase que Jesús dijo en ese modelo y dice: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La verdad es que la forma en que nosotros somos perdonados depende mucho cómo nosotros perdonamos a las personas que nos ofenden. Si yo soy una persona resentida, que rápido se enoja, que guardo rencor, que no perdono fácilmente, entonces yo voy a tener problemas para aceptar el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque mi mentalidad es que Dios está resentido conmigo, está ofendido, se ha ausentado, no me habla, no me escucha y me está yendo mal porque me está castigando. ¿Y por qué es esto? Porque tiene que ver con mi forma de perdonar. Como yo perdono, así soy perdonado. Entonces, así concibo yo el perdón. Entonces, pero cuando yo soy una persona que no retiene las cosas, que perdono a las personas sus ofensas, que no estoy diciendo que va a ser fácil, pero simplemente los perdonas, eres una persona que vas a aceptar que Dios te perdona. Eres una persona que vives con la libertad, con la convicción del perdón de Dios sobre tu vida. Es con esa verdad que Dios da a tu vida. Y hay una historia en la Biblia que habla del perdón, una historia muy bonita, Génesis capítulo 37. Le quiero invitar para que usted lea esos capítulos 37 hasta el verso 42, capítulo 42, perdón. Son como 6 capítulos de la historia y habla de la historia de un joven llamado José. La historia empieza en el capítulo 37. La Biblia dice que José era el menor de todos sus hermanos, era el más pequeño. Jacob tenía 10 hijos, y de los 10 hijos que él tenía, después tuvo al menor, al más chico, que era José, perdón. Y cuando José
nace, era el consentido porque era el más pequeño, pero no solamente era el más pequeño, no era el consentido porque era el menor, pero dice la Biblia que él fue producto, él fue hijo de la mujer que Jacob amaba, Raquel. Si ustedes se acuerdan, Jacob le dijo a Labán, al padre de su esposa, le dice, te voy a trabajar por tu hija, y cuando termine, yo quiero que me la des. Después de 7 años, le da a su hija mayor, no le da por la cual él había trabajado. Así que le dice, trabájame otros 7 años y te doy a Raquel. Total, Jacob terminó trabajando 14 años para poder tener a Raquel como esposa. La amaba, pero Raquel tenía un problema, no podía tener hijos, era estéril. Pero Dios se acordó de ella ya en una edad más adulta, más avanzada, y dice la Biblia que tuvo un hijo, y su nombre era José. Así que Jacob estaba emocionado, contento, feliz, porque tenía un hijo de la mujer por la cual él había trabajado toda su vida. Él amaba a Raquel, era la mujer de sus sueños, era el amor de su vida, y Dios le concedió un hijo y le puso José. Entonces, cuando José va naciendo, cuando va creciendo, él se relaciona, se conecta con sus hermanos, es parte de la familia. Pero todos sus hermanos eran mayores. Y sus hermanos empezaron a mirar que Jacob tenía cierto favoritismo sobre José. Hacía ciertas cosas y ellos empezaron a notar un favoritismo. Y eso les molestó. También dice la Biblia que José tenía como 17 años, ya tenía conciencia, ya sabía las cosas. Y se dio cuenta, él escuchaba de la mala fama de sus hermanos, que sus hermanos hacían cosas malas en la comunidad. Y se las compartía a su papá. Entonces esto trajo conflicto. Sus hermanos lo miraban como un chismoso, como alguien que va y dice las cosas. Entonces le tomaron envidia, le tomaron enojo a su hermano menor. Y en una ocasión dice que José tuvo un sueño. Bueno, no fue uno, fueron varios. Y en estos sueños él les compartió a sus hermanos, a su familia, que él miraba cómo los astros, cómo las estrellas, cómo todo se inclinaba a él. Y sus hermanos se enojaron. Y luego también dice que unos manojos de trigo, dice que todos sus hermanos tenían manojos de trigo, esas espigas, esas varitas. Pero dice que todas las espigas o todos los manojos se inclinaban a él. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso nosotros vamos a postrarnos a ti? Tú estás diciéndonos que tú eres mayor, tú eres mejor que nosotros, y nosotros te vamos a servir a ti, y tú vas a ser exaltado. ¿Estás loco? ¿Estás mal?, le dicen. Entonces sus hermanos le empezaron a agarrar coraje, le empezaron a agarrar molestia, celos a José. Entonces pasó el tiempo y tal era la envidia, el enojo que tenían contra su hermano, el resentimiento que tenían contra él, el favoritismo que había sobre la vida de José, que cuando miraron que había una oportunidad, dijeron entre ellos, vamos a matarlo. Esta es nuestra oportunidad. Planearon cómo hacerlo, pero dijeron, uno de sus hermanos dijo, no podemos matar, es nuestro hermano, ¿cómo vamos a derramar sangre? Y por la misericordia de Dios, porque Dios intervino, no lo mataron, pero ellos querían matarlo. La mayoría de sus hermanos planearon, hablaron, dijeron, si fuera sido por votación, lo hubieran matado, pero no lo mataron. Y decidieron mejor venderlo como esclavo. Dice que miraron una caravana de ismaelitas, de madianitas, que iba hacia Egipto. Y ellos esta caravana era una caravana de negocio, de personas que hacían negocio, llevaban cosas a Egipto para venderlas. Y le vendieron a José como esclavo. Entonces, dice la Biblia que cuando llegan ahí y se dan cuenta que está José ahí en ese pozo, en ese lugar, lo venden como esclavo y lo llevan a Egipto y lo venden allá como esclavo. A Jacob, su padre, le hacen creer
que José estaba muerto, que una fiera lo mató, que una bestia, tal vez un león, un oso, lo mató. Y Jacob se entristece y él se queda con esa impresión, con esa idea, que su hijo menor, que amaba, que Dios le había dado, se murió. José se murió. Pero la realidad, la historia era otra, la verdad era otra. La verdad es que José fue vendido como esclavo. Y cuando llegó a Egipto, dice la Biblia que fue comprado por un hombre, lo puso como administrador en su casa. José era tan leal, tan honesto, era tan buen administrador que dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Entonces, miramos aquí a un José siendo vendido por sus hermanos y de alguna manera su vida como que si fuera a un retroceso o fuera cayendo más bajo cada día por las circunstancias, por la mala relación que tuvo con sus hermanos. Y de ser un hijo libre, ahora era un esclavo, vendido por sus hermanos. Pero después, dice la Biblia que cayó en la prisión porque la mujer de Potifar lo acusó de acoso sexual. Le dijo, este José que tú trajiste a la casa quiso abusar de mí, le dice a su esposo. Y era una mentira, lo difamó. Era una acusación falsa. Entonces José es puesto en la prisión. Pero cuando está en la prisión, conoce al copero y al panadero del rey de Egipto. Y una vez que están en esa prisión, les revela sueños que el copero tuvo y el panadero, de tal manera que esto fue como una plataforma que cuando el día de mañana Faraón tuvo sueños donde dice que él soñaba que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Y nadie tenía en Egipto una interpretación de esto. Dice que mandaron traer a José y José le interpretó el sueño. Pero quiero que entienda que para esto ya habían pasado prácticamente como 15 años. Ya habían pasado casi 15 años. Desde que José fue vendido, fue esclavo, fue puesto en la prisión y llega a revelar estos sueños al faraón. Cuando Faraón se entera de que José es el que los puede revelar y le da la interpretación de que viene un tiempo de hambruna, le dice a José le da un consejo: necesitas almacenar comida para los años de hambruna, que estos años que va a haber prosperidad, almacena. Y toda esta historia de José, miramos cómo él llega de ser esclavo, odiado por sus hermanos, ya no está con su padre, no crece al lado de su padre, pierde esa bendición, está en una prisión, es acusado falsamente y pareciera como que Dios se ha olvidado de él, pero Dios nunca se olvidó de él. Y yo quiero compartirte 3 puntos bien importantes con esto. En primer lugar, en esta historia, yo miro que con esta historia, cuando tú perdonas, entiendes que Dios usa todas las cosas para tu bien. Cuando tú perdonas es porque tú entiendes que Dios va a usar todo para tu bien. Esa tragedia, esa crisis, esa ofensa, eso que estás viviendo negativo, Dios lo va a usar para bien. Dios usó para bien todo lo que José vivió. No fue rápido, porque nosotros en el momento nos desanimamos, perdemos la fe y nos resentimos, nos volvemos personas resentidas. Pero cuando tú eres una persona perdonadora, tú eres una persona que entiendes que Dios usa todas tus situaciones, aún las crisis, las críticas, las ofensas de la persona, las cosas que alguien te echa a tierra, Dios lo va a usar para bien. Segundo, cuando eres perdonador, eres usado por Dios para bendecir. Cuando tú eres una persona perdonadora, Dios te puede usar. Es más, te voy a decir algo: Dios no puede usar a una persona resentida. Cuando nosotros somos personas rencorosas, resentidas, que no hemos perdonado, no somos perdonadores, no perdonamos a nuestros familiares, al esposo, a la esposa, a los hijos, a las ofensas, no somos perdonadores, sino que somos resentidos, Dios no nos puede usar. Dios usa personas perdonadoras. Porque una persona perdonadora es una persona que refleja el corazón de Dios, porque Dios es perdonador. Por eso Dios no puede usar a una persona que no es perdonadora. Tienes que aprender a perdonar.
Perdona las ofensas, no las retengas, no te duermas con ellos, con esas ofensas. Y por último, cuando perdonas, el mayor beneficiado eres tú. Cuando tú perdonas a esas ofensas, cuando tú perdonas, José entendió cuando vinieron sus hermanos a buscar Egipto a José, dice que José les dijo, no tengan miedo de lo que hicieron conmigo, dice, porque todo esto lo encauzó Dios. Dios lo usó, Dios lo tramó. ¿Ustedes piensan que me hicieron algo malo? Miren dónde estoy. No fueron, Dios lo permitió con un propósito. Sí la pasé mal, sí me duele que me separaron de mi familia, pero Dios lo usó para bien. José les pudo decir que fue usado por Dios porque fue puesto en una posición de administración en el segundo lugar más importante de todo Egipto. Y no solamente eso, cuando José, que fue perdonador, pudo bendecir no solo su vida, su familia, Egipto, sino también su familia. Si José no hubiera estado en esa posición, su familia hubiera perecido, hubiera muerto de hambre. Pero gracias a un José perdonador, su familia fue bendecida. Yo quiero decirte, yo quiero invitarte, esta semana vamos a compartir que el perdón es un principio del reino, que Dios nos llama a perdonar. Y si hay algo en nuestro corazón que lo llevamos ahí, hay que sacarlo, hay que hablarlo, hay que declararlo y hay que perdonar en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, un gusto saludarles y que estén bien.